A continuación realizaremos este ejercicio que dice: en la figura vemos un bloque de masa 1 igual a 3 kilogramos sobre una superficie horizontal. El bloque está conectado a una cuerda ideal que a su vez está conectada a otro bloque de masa M2 igual a 1 kilogramo, que está suspendido. La cuerda pasa por una polea cuya masa es despreciable y sin fricción. Determine la aceleración del bloque de masa M1 considerando que no hay fricción entre él y la superficie y que el sistema parte del reposo. Aproxime el valor de la aceleración de la gravedad a 10 metros sobre segundo al cuadrado. El ejercicio nos dice que la cuerda que conecta los dos bloques es una cuerda ideal. La polea está fija y como no hay fricción en ella, la cuerda se desliza sobre la polea y esta polea no rota. Entonces no vamos a tener que considerar realmente a la polea como un cuerpo adicional en el problema, puesto que tiene masa despreciable. En el caso de la cuerda, como es ideal, no vamos a tener que hacer un análisis como tal de las fuerzas que actúan sobre ella. El hecho de que sea ideal ya nos permite considerar que la fuerza que la cuerda le ejerce a esta masa es igual en magnitud a la que le ejerce a la otra. Bueno, para realizar este problema comencemos colocando un sistema de coordenadas. En este caso lo colocamos sobre la base de la superficie, sería como el suelo, y el eje Y pasando por el cuerpo de masa M1. Entonces tenemos X hacia la derecha positivo y Y hacia arriba positivo. Nos dicen que el sistema parte del reposo. Luego tenemos la condición inicial para la velocidad. La velocidad del cuerpo 1 en el tiempo 0 es igual a 0 en I más 0 en J, y ocurre lo mismo para el cuerpo 2. Su velocidad en el tiempo 0 es igual a 0 en I más 0 en J. La condición inicial de la posición entonces está de acuerdo a este sistema que colocamos. Para el caso del cuerpo M1 vamos a definir esta altura que hay desde el suelo a él como h. Entonces la condición inicial de la posición del cuerpo 1 es igual a 0 en I más h en J. Para el cuerpo de masa 2 vamos entonces a definir esta distancia que hay desde el eje Y hasta el centro de la polea como D. Entonces tenemos para el cuerpo 2 que tiene una posición inicial igual a D más R, el radio de la polea, en I, más una altura inicial h2, que sería la que hay desde el suelo hasta el cuerpo de masa 2 cuando el movimiento comienza. Pongamos h2. Esto en dirección J. Consideremos entonces que el movimiento arrancó. Dado que el cuerpo parte del reposo, este cuerpo M1 va a estar moviéndose sobre esta superficie. Entonces su posición cambiaría a lo largo del eje X solamente. La altura sería constante. Para el cuerpo de masa 2 cambiaría su altura, pero la distancia con respecto al eje Y no cambiaría. Esto nos permite entonces definir que para un tiempo posterior podemos hablar de una función x1 de t, y para el caso de M2 podemos decir que con el tiempo su altura va a variar. Entonces definimos una función dependiente del tiempo para su coordenada y. Así podemos decir que la posición del cuerpo 1 en el tiempo estaría dada por la función x1 de t en i más la altura h, que va a ser constante a lo largo del movimiento, en j. Y para el cuerpo 2 tenemos que la posición en el tiempo es igual
a la distancia desde el eje Y hasta él, que es constante, es d más el radio de la polea en I, más la función y2 de t en j. Como la cuerda es ideal, podemos hacer la siguiente consideración. Es inextensible y por lo tanto su longitud es constante. Entonces, si L es la longitud de la cuerda, va a ser igual, en este caso, a esta porción de la cuerda que hay desde la masa 1 hasta el borde de la polea, este otro tramo de la cuerda que queda sobre la polea sería 1/4 de la circunferencia de la polea, más la otra parte de la cuerda que conecta con la masa 2. Entonces, la primera parte de la cuerda tendría de longitud la distancia de menos x1 de t. La segunda parte, el pedazo de cuerda que queda sobre la polea, será igual a 1/4 de la circunferencia de la polea. Eso equivale a pi por el radio de la polea medios. Y la tercera parte es el tramo que va desde el borde de la polea hasta m2. Eso en nuestro caso sería igual a h, que es la altura que hay desde el suelo hasta el borde superior de la polea. Entonces le restamos el radio de la polea, puesto que estamos considerando el tramo de cuerda que va desde este borde de la polea hasta M2, y también le restamos la función y2 de t. Y tendríamos la longitud de la cuerda es igual a este pedazo, más el pedazo que queda sobre la polea, más el tramo que va desde este borde hasta M2. Dado que la longitud de la cuerda es constante, puesto que estamos considerando una cuerda ideal, al derivar esta expresión con respecto al tiempo, obtenemos lo siguiente. 0 es igual a la derivada de d con respecto al tiempo es igual a 0, puesto que esto es una distancia constante, menos la derivada de x1 de t con respecto al tiempo, más, al derivar esto también obtenemos 0, puesto que son valores constantes, más la derivada de h también es una constante, menos la derivada del radio, que también es constante, puesto que la polea no cambia de tamaño, menos la derivada de y sub 2 de t con respecto al tiempo. De esta expresión entonces podemos obtener lo siguiente. La derivada de x1 de t va a ser la velocidad del cuerpo 1 en x, y al pasarla al lado izquierdo queda positiva, por lo que obtenemos que es igual a menos la derivada de y2 de t será la velocidad del cuerpo 2 en y, por lo que tenemos esta relación para las velocidades. Si derivamos con respecto al tiempo de nuevo, obtenemos que la aceleración del cuerpo 1 en x es igual a menos la aceleración del cuerpo 2 en y. Y tenemos entonces esta relación para las componentes de las aceleraciones de los dos cuerpos. Ahora coloquemos las fuerzas que están actuando sobre los cuerpos. Como los cuerpos están sobre la superficie terrestre, sobre ellos está actuando el peso o fuerza gravitacional. Esto sería la fuerza gravitacional en el cuerpo 1. Y esta otra, la fuerza gravitacional en el cuerpo 2. Ahora, como este cuerpo de masa 1 parte del reposo y está sobre esta superficie, entonces
él no puede atravesarla, por lo que la superficie le ejerce una fuerza a él en dirección contraria al peso, que denominamos fuerza normal. Sería la normal 1. Este otro bloque está suspendido, luego no hay fuerzas en esta dirección. La fuerza que está actuando sobre él es la fuerza que la cuerda le ejerce. Como la cuerda es ideal, está ejerciendo una fuerza sobre M1 que es de igual magnitud a la que le ejerce a M2. A lo largo de la cuerda, la fuerza tiene dirección contraria. Es decir, que si escogemos la fuerza que ejerce sobre M1 hacia la derecha, si estiráramos la cuerda, en M2 estaría apuntando hacia la izquierda. Pero como está pasando sobre la polea, pues entonces esta fuerza queda hacia arriba. Como es una fuerza que la cuerda le ejerce a ambos cuerpos y es de igual magnitud, pues entonces la vamos a llamar de tensión y colocamos T en ambos cuerpos puesto que es de igual magnitud. Ahora vamos a proceder a realizar un análisis por medio de la segunda ley de Newton para obtener la aceleración de los cuerpos. Hay que aclarar que como esta polea está fija y se considera sin masa, no tenemos que analizarla como tal. Y lo mismo ocurre con la cuerda. Cuando la cuerda es ideal, las ecuaciones de movimiento para ella no aportan resultados diferentes, solamente que la tensión es la misma en ambos extremos de la cuerda. Por ello, no vamos a hacer el análisis por medio de diagramas para la cuerda ni para la polea, solo vamos a analizar al cuerpo M1 y al cuerpo M2. Este sería el diagrama para nuestro cuerpo de masa 1. Colocamos las direcciones de los ejes, hacia la derecha sería más X, hacia arriba más Y. Vimos que sobre este cuerpo está actuando el peso o fuerza gravitacional. En forma de componentes, esta fuerza quedaría expresada como F sub G, 1 es igual a menos la masa 1 por la aceleración de la gravedad en dirección J. El menos indica que la fuerza está apuntando hacia abajo. También está actuando sobre él la fuerza normal, que es la que la superficie le ejerce, que es la fuerza que impide que el cuerpo se mueva en dirección del peso. En componentes, escribimos esta fuerza como su componente a lo largo del eje Y, sería n por el vector unitario j, y tomamos la dirección positiva de j puesto que la pusimos hacia arriba. También está actuando sobre el cuerpo la fuerza que la cuerda le ejerce, que es una fuerza que llamamos tensión. En componentes esta fuerza sería igual a su componente a lo largo del eje X. Colocamos la dirección positiva de Y puesto que está apuntando hacia la derecha. Vamos a usar la segunda ley de Newton para encontrar las ecuaciones de movimiento. Entonces tenemos la aceleración del cuerpo 1 será igual a la suma vectorial de todas las fuerzas que actúan sobre él dividido por la masa del cuerpo. Esto implica dos componentes para la aceleración. La aceleración de 1 en X, que sería igual a la suma de las componentes de las fuerzas en X, dividido por la masa del cuerpo. Y también a la componente de la aceleración del cuerpo 1 en Y, que sería igual a la suma de las fuerzas en Y dividido por la masa del cuerpo. Como el cuerpo está restringido a moverse sobre la superficie, no tiene aceleración en dirección Y. Entonces esto es igual a 0 y podemos encontrar esta relación. 0 es igual a la suma de las componentes de las fuerzas en Y. Esto sería la fuerza normal menos esta componente. Normal menos M1G y ambas componentes divididas por la masa del cuerpo.
Al pasar a multiplicar m1 por 0, pues llegamos a la relación de que la componente de la normal es igual al peso. Dado que la superficie no tiene fricción, en esta ocasión, pues esta relación no tiene mayor importancia para nuestro problema. Ahora vamos con la componente en x de la aceleración. La aceleración del cuerpo 1 en dirección x será igual a la suma de las componentes en x de las fuerzas que están actuando sobre el cuerpo. En el diagrama vimos que solamente está actuando sobre el eje x la tensión, por lo que podemos decir aceleración del cuerpo 1 en x es igual a la tensión dividida por la masa del cuerpo. Y de acá obtener que la masa 1 por la aceleración de 1 en dirección x es igual a la tensión. Esta sería la segunda ecuación que nos relaciona las incógnitas del problema, que en este caso son la aceleración 1 en x, la aceleración del cuerpo 2 en y la tensión de la cuerda. Como ya se dijo, la normal en este caso pues no tiene mucha relevancia, puesto que no hay fuerzas de fricción entre el cuerpo y la superficie. Ahora vamos a hacer el análisis del cuerpo 2. Este sería el diagrama para el cuerpo de masa 2. Colocamos las direcciones positivas de los ejes, sería positivo x hacia la derecha y y positivo hacia arriba. Sobre este cuerpo también está actuando el peso o fuerza gravitacional. La escribimos de esta manera. Fuerza gravitacional en 2 o el peso es igual a menos la masa 2 por la aceleración de la gravedad en dirección j. El menos viene de que la fuerza está apuntando hacia abajo. La otra fuerza que está actuando sobre este cuerpo es la tensión que la cuerda le está ejerciendo. Escribimos esta fuerza como igual a su componente en dirección j. Podemos usar entonces la segunda ley de Newton para encontrar la aceleración del cuerpo 2. Sería que la aceleración del cuerpo 2 es igual a la suma vectorial de todas las fuerzas que están actuando sobre el cuerpo dividido por la masa del cuerpo. Y esto implica dos componentes. La componente de la aceleración de 2 en x será igual a la suma de las fuerzas que actúan en x sobre el cuerpo dividido por la masa del cuerpo, y la componente en y de la aceleración del cuerpo 2, que sería igual a la suma de las fuerzas en y dividido por la masa del cuerpo. Como se observa en el diagrama, no hay fuerzas en dirección x actuando sobre este cuerpo, por lo que esta suma nos daría igual a 0 y la componente de la aceleración del cuerpo en x es igual a 0. Podemos determinar entonces la aceleración en y del cuerpo 2, que sería igual a la suma de las fuerzas en y. Entonces sería la tensión menos m2 por g y estas dos dividido por la masa del cuerpo. De aquí obtenemos, multiplicando m2 en ambos lados de la igualdad, que m2 por la aceleración 2 en dirección y es igual a la tensión menos m2 por la aceleración de la gravedad. Esta ecuación también nos está relacionando dos incógnitas desconocidas, la tensión y la aceleración del cuerpo 2 en dirección y. Ya tenemos tres ecuaciones y tres incógnitas que nos van a permitir solucionar nuestro problema. Estas ecuaciones son, vamos a colocarles este número, 1, 2 y 3.
Podemos entonces reemplazar 1 en 2 y luego 2 en 3. Esto sería m1 por menos a2, y es igual a la tensión. Nos queda T igual a menos m1 por a2, y. Y ahora reemplazamos en 3. m2 por a2, y es igual a menos m1 por a2, y menos m2 por g. Vamos a pasar todos los términos que llevan a2y a un solo lado. Esto sería m2 por a2, y más m1 por a2, y es igual menos m2 por g. Podemos entonces factorizar acá la aceleración de 2 en dirección y obtener lo siguiente. Así pasamos este término a dividir al lado derecho y obtenemos que la aceleración de 2 en dirección y es igual a menos m2 por g dividido por m1 más m2. Como la aceleración de 1, x es igual a menos la aceleración de 2, y, tenemos que la aceleración de 1, x es igual a m2 por g dividido por la suma de las masas. Podríamos escribir lo siguiente, y es que la aceleración del cuerpo 1 es igual a a1x en i más 0 en j, y la aceleración del cuerpo 2 será igual a 0 en i más a2y en j. Si calculamos la magnitud de estos dos vectores, reemplazando estas dos componentes, observaremos que la magnitud de la aceleración de los dos cuerpos es la misma. Entonces es por esto que es común que encontremos la respuesta a este ejercicio como la aceleración del sistema es igual a m2 por g sobre m1 más m2. El problema nos pedía determinar la aceleración del cuerpo 1. Vimos que solamente tiene componente en x y que es igual a m2 por g sobre m1 más m2. Si reemplazamos los valores de las masas, obtenemos el valor de esta componente como igual a 1, la masa del cuerpo 2, por la aceleración de la gravedad, que el problema nos dice que la aproximemos a 10 metros sobre segundo al cuadrado, divididas por la suma de las masas. M1 era igual a 3 kilogramos y M2 igual a 1 kilogramo. Luego obtenemos que la aceleración 1 en x es igual a 10 cuartos, que esto es igual a 1x 2.5 metros sobre segundo al cuadrado. Como la aceleración del cuerpo no tiene componente en y, basta con encontrar esta componente para determinar la aceleración del cuerpo.